Vamos a ir a la palabra entonces del Señor. Yo quiero que podamos centrarnos y meditar en la palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro de Josué. El libro de Josué, el capítulo 24. Josué, capítulo 24, vamos a leer dos versículos. Versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Josué, capítulo 24. Ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Dios. Hoy he querido titular este mensaje Decisiones acertadas. Decisiones acertadas. Josué está hablando al pueblo, estas son las últimas palabras. Ya Josué sabía que su final llegaba, que ya no iba a continuar, los años habían llegado. Había cumplido ya años y había introducido al pueblo en la tierra que Dios le mandó, aunque no habían conquistado todo, pero ya Josué sabía que cuando él ya no estuviera, era necesario que el pueblo tuviera claro lo que debía hacer. Esa es la mayor preocupación que muchos tienen y no es llamativo. Sé de padres que cuando ya han llegado y saben que ha llegado el momento, reúnen a todos sus hijos y les empiezan a dar instrucciones, les empiezan a dar indicaciones, porque el anhelo es que cuando ya no esté él, cuando ya no estén ellos, sus hijos puedan continuar por el camino, por la senda que ellos un día ayudaron a transitar. Eso era lo que le pasaba a Josué. No es el único. A Moisés le pasó lo mismo. Lo veis, el propio Señor Jesús, antes de ascender a la presencia del Padre, Él reúne a sus discípulos, le da las indicaciones, ciertos consejos, ciertas pautas, porque Jesús también sabía que cuando Él ya no estuviera, los que se quedaran tenían que tomar decisiones acertadas. Y las decisiones acertadas son a veces difíciles de tomar porque no sabemos dónde está el acierto. Hay cosas que bueno, no sabemos muy bien si será lo mejor o no. Puede pasar a la hora de escoger un trabajo, puede pasar a la hora, no sé, de comprarte un coche. Cosas que son cotidianas, que tienes que decidir y que no sabes si exactamente todo lo que vas a decidir, todo lo que estás decidiendo es lo mejor. Pero no estamos hablando de cosas cotidianas, estamos hablando aquí de cosas muy profundas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con Dios. Y si tienen que ver con Dios y con la vida, tienen que ver también con la eternidad, tienen que ver también con el propósito, el plan y la voluntad de Dios en todo momento. Y es tan importante tomar las decisiones acertadas que cuando uno toma una decisión incorrecta, a veces las consecuencias se perciben en el primer momento, pero otras veces pasan años. Como por ejemplo, hay una empresa, yo creo que todos habéis escuchado la marca Kodak. Kodak es una marca que en los años 70 era número uno en todo el mundo. ¿En qué? En carretes fotográficos y en revelado. Kodak fue una empresa
innovadora, revolucionaria. Era tal la innovación y la garantía del trabajo que tenían que se convirtió en la número 1 del mundo. Y en los años 70 no había nadie que estuviera por encima de Kodak. Hablar de Kodak era hablar de lo supremo, de lo máximo. No había carretes mejores, no había nada que pudiera superarle. En el año 1975 aproximadamente, un trabajador de Kodak, un trabajador de esa empresa, fue a los directivos de la empresa para hablarles de algo que él estaba probando, que estaba haciendo y que tenía que ver no con los carretes, sino con las fotos digitales. Fotos digitales, es decir, hacer fotos sin necesidad de un carrete. Año 1975. ¿Sabés qué fue lo que hicieron los directivos? Tomaron una decisión equivocada, desacertada. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron dijeron, pero si somos el número 1, si no hay nadie que esté por encima de nosotros, si no hay nadie que pueda hacer lo que nosotros estamos haciendo, sería una locura innovar o introducir en nuestra empresa algo que va a quebrantar lo que llevamos haciendo durante tantos años. Es decir, si dejamos de hacer carretes, ¿de qué vamos a vivir? Ese era el concepto. Les faltó visión. Les faltó visión. Al punto de que en el año 2012 Kodak quebró. Una empresa que en los años 70 valía miles de millones, en el año 2012 presenta oficialmente la quiebra. Dijeron, es imposible. ¿Por qué? Porque las fotos digitales sustituyeron a los carretes, a las fotos analógicas. Tal es así que hoy en día ha llegado tal la evolución que todos tenemos en nuestros teléfonos cámaras digitales. Podemos hacer cientos y cientos de fotos, podemos grabar, podemos filmar. Fijaos a todo lo que llegó. Y claro, en el año 75 aparcaron eso, pero años más tarde otras empresas como Sony, como empresas que estaban dedicadas a todo esto, ¿sabés qué es lo que hicieron? Empezaron a investigar, a innovar y centraron su negocio en la foto digital. Canon fue otra de las marcas. Y uno se pone a pensar y dice, pero qué terrible. Una decisión desacertada, claro, no les repercutió allí. Pero casi 40 años más tarde, la empresa tiene que llegar al cierre porque no avanzaba más. Fijaos qué importante que es el tomar las decisiones acertadas. Y Josué lo sabía. ¿Sabéis por qué lo sabía Josué? Porque Dios lo sabe. Las palabras de Josué nos llegan a nosotros en la Biblia no porque Josué fuera muy listo y fuera muy inteligente. Josué, movido por Dios, le lleva al pueblo, es llevado por Dios a hablarle al pueblo para que le diga algo que iba y debía condicionar todas las decisiones del pueblo. No solamente en ese momento, sino en el futuro. Les está hablando de que si ellos no tenían en cuenta ciertos aspectos a la hora de tomar decisiones, ellos pagarían las consecuencias. Es lo que constantemente Dios nos advierte a través de su palabra. Él nos habla, Él nos dice, Él nos enseña, Él nos dirige, pone mandamientos, incluso que a algunos les retuerce por dentro la palabra mandamiento, pero Dios nunca lo que hace es con el fin de hacernos daño o de que no lleguemos hasta el final del camino, porque este es el objetivo. Hoy estamos aquí, pero no sabemos dentro de 10, 20, 15 años qué va a pasar con nuestras vidas. Yo he conocido a tanta gente
que ha servido, que ha estado, podríamos decirlo, en la cresta de la ola. Y que al no tomar decisiones acertadas, todo lo que un día fueron, todo lo que un día hicieron, todo lo que un día sembraron, hoy no sirve de nada. No sirve de nada. Y entonces Josué les habla, y en este texto, claro, le está hablando de lo que ellos tenían que hacer. De lo que ellos tenían que hacer. Y lo que debían prestar atención para tomar decisiones acertadas. Porque, insisto, si nosotros no tomamos las decisiones acertadas, nos vamos a equivocar y pagaremos la consecuencia. Porque, claro, estamos hablando que las decisiones acertadas tienen que ver con aquellas decisiones que nosotros tomamos para que Dios no encuentre ningún obstáculo, ningún impedimento para que Él haga lo que quiere hacer con nosotros, lo que anhela hacer con nosotros. Esa es una decisión acertada en el contexto en el que nosotros estamos. Una decisión acertada es esa decisión que a ti te ayuda y te facilita no tu bienestar, sino el obrar de Dios en tu vida y a través de tu vida. Y aclaro esto, no es tu bienestar. El propósito por el cual Dios te ha salvado no es solamente tu bienestar. Estamos aquí en la tierra, no para que, lo digo porque algunos se frustran con Dios. Algunos piensan que Dios está obligado pues a hacerlos millonarios, a que tengan mucho dinero sin tener que trabajar, a que nunca tengan una enfermedad. Mira, el que te diga eso te está mintiendo, pero descaradamente. Y si tú te lo crees, eres alguien que tiene muy poquito conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos habla de esto. La palabra de Dios nos habla de victoria, no de bienestar, no de ausencia de conflicto. Nos habla de victoria en el conflicto. Nos habla de que pase lo que pase, nosotros podremos seguir adelante porque hemos tomado la decisión acertada y entonces Dios puede obrar, Dios puede hacerlo, Dios puede ministrar. No está necesitando Dios que nosotros seamos maravillosos, sino que estemos en sintonía con Él y para ello hace falta tomar decisiones acertadas. Y entonces en este texto yo quiero hablaros de 3 decisiones que nosotros tenemos que tomar constantemente. Una de ellas tiene que ver con la voluntad de Dios. Tenemos que tomar la decisión de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Mirad lo que dice cuando lo hemos leído a este texto. Fijaos, porque a veces la voluntad de Dios, a nosotros esa palabra, voluntad de Dios, nos puede confundir. Insisto, de acuerdo a lo que tú consideres que Dios quiere, entonces esa será la voluntad. Insisto, algunos están engañados. ¿Por qué? Porque les han metido en la cabeza que la voluntad de Dios es que nunca tengas un problema, que nunca tengas un malestar, que nunca te pase nada. Eso no es bíblico, no es de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas capaz de llegar hasta el final, pero glorificándole en todo aspecto y en todo lo que tú haces. Eso es la voluntad de Dios. Y entonces dice en este texto que hemos leído, fijaos, y si tienes dedos en las manos, ¿no? Bien. Y si dudas, pégale una bofetada al que tienes a tu lado. A ver, no es broma, no lo hagas. Amén. Yo quiero que vayas marcando con los dedos las veces que en 2 versículos se habla de servicio. Ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. 7 veces en 2 versículos Josué está hablando del servicio. Y no les está diciendo que hagan cositas. Les está diciendo: servid a Dios, no de cualquier forma, sino con temor e integridad. El consejo que le está diciendo y que le está dando es: tenéis que buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le sirváis a Dios. Que le sirváis a Dios, que es servirle a Dios, ponerte a disposición de lo que Dios quiere, no de lo que tú quieres. Porque a veces podemos hacer lo mismo, pero en algunos casos nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero Dios no quiere que nos sirvamos a nosotros mismos, sino que le sirvamos a Él. Que lo que hagamos tenga que ver exactamente con lo que Él anhela y desea. Y fijaos qué importante y qué tremendo es esto, que la palabra en hebreo que se utiliza aquí, servicio, servir, estas 7 veces, la palabra es abad. No sé cómo se pronuncia en hebreo. Mi hebreo es justo. Y es muy llamativo porque el significado de esa palabra no solamente es servir, sino trabajar, ser esclavo, siervo, rendir culto, adorar. Tan importante es esta palabra, es tan significativo que en hebreo no existe una separación entre servir y adorar. Nosotros sí la hacemos. Yo he venido a adorarte, pero no voy a mover una silla. Pero en el corazón de Dios, en hebreo, no existe una palabra que sea, esta palabra no separa servicio y adoración. Lo que está dando a entender es que cuando tú le sirves a Dios, le estás adorando. Y cuando tú le adoras a través del servicio. Y entonces Dios les está diciendo: si vosotros buscáis solamente vuestro bienestar, dejáis de adorarme. Si no servís, es decir, si no estáis para que la voluntad y el propósito de Dios se manifieste, entonces no me estáis honrando, no me estáis adorando. Qué profundo lo que le está diciendo. Por eso, la primera decisión que tienes que tomar es buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Adórale, glorifícale, sírvele. Que tu vida sea una herramienta útil en las manos de Dios. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Insisto, quítate de la cabeza que Dios no es una herramienta en tus manos para tu gloria. Tú eres una herramienta en las manos de Dios, o al menos así debería serlo. Para algunos Dios es eso, es el Papá Noel, vamos a llamarle así, no sé, es el centro comercial que nos da las rebajas, es aquel que está para nuestros caprichitos. A ver Dios, vamos a ver, la estoy pasando mal, ¿no te das cuenta que la estoy pasando mal? ¿Y qué vas a hacer? Encima tengo un conflicto con fulanito. Si quieres que yo esté bien y te haga el favor de ir a un culto, quítamelo de en medio. Parece esto una tontería, una exageración, pero así nos movemos y así se mueven muchos. Y la voluntad de Dios, hermanos, cuando tú encuentras la voluntad de Dios, no es qué es lo que haces, sino cómo lo haces. Por eso algunos están años de brazos cruzados diciendo: bueno, ya le estoy pidiendo a Dios que me revele cuál es mi ministerio. ¿Sabes cuál es tu ministerio principal? Primero, el exclusivo: honra a Dios. Honra a Dios.
Honra a Dios, alábale, bendícele y hazlo. No de palabrita, que es muy bonito cantar. Hazlo demostrando que para ti no hay nada más importante que la voluntad de Dios. Por eso le sirves. Y cuando uno tiene ese corazón, está mostrando respeto a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Temor de Dios. Por eso dice, servirle con temor a Dios, con respeto, no con miedo. Ay, que si lo hago me va a llevar al infierno. ¿Tú te piensas que Dios envió a su Hijo a morir por ti para luego mandarte al infierno? El infierno nosotros lo tenemos garantizado. Sin Cristo todos vamos a ir a parar allí. Pero con Cristo la cosa es diferente. Y Josué les está diciendo, mira, es que vosotros tenéis que ser capaces de honrar a Dios, de servirle con temor, pero también con integridad. Por eso honramos a Dios cuando le servimos. Porque lo que hacemos no es pensando en nosotros, sino en pensando en lo que Él quiere, pero con integridad. La integridad, es decir, con la total correlación entre lo que nosotros somos y lo que Dios espera. Cuando yo hablo de la integridad de esta agua que estoy bebiendo, es porque no tiene nada que me vaya a hacer daño. Íntegramente es agua. Químicamente es H2O. Si yo le echo unas gotas de veneno, aunque aparentemente es agua, no es íntegra. Y eso es lo que pasa. Le está diciendo, tenéis que buscar la voluntad de Dios. Le está diciendo de una manera muy directa, tenéis que buscar la voluntad de Dios. Dios os sacó de Egipto y os ha introducido en la tierra, no para que viváis en una burbujita, sino para que seáis testimonio vivo de lo que Dios es y de lo que Él es capaz de hacer. Y eso es lo que le está diciendo. Primer decisión acertada, busca la voluntad de Dios. Que no sabes, te lo acabo de decir. Sírvele. Sírvele. Sírvele a Dios, no de cualquier forma, con integridad, con temor. No es, bueno, si no lo hago, total, mientras no se entere el pastor, le estás sirviendo a Dios. Es con temor de Dios. Búscale. Mantén tu vida íntegra. No permitas que se llene tu cabeza, tu corazón de un montón de porquería. Perdonadme que os hable así, pero es para que me entendáis. De porquería que lo que hacen es quitarte la integridad. Ya no eres íntegro, ya no eres entero, ya no es completo, ya no eres totalmente lo que Dios está esperando que tú seas. Lo segundo, no solamente buscar la libertad, la voluntad de Dios, sino también buscar la libertad, es decir, ser libres. La segunda decisión acertada es ser libres. Nosotros tenemos que decidir ser libres. Fijaos que cuando él empieza diciendo, ahora pues temed a Jehová y servirle en integridad y en verdad, e inmediatamente dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Josué le tiene que decir al pueblo que había entrado, que tenían que dejar la idolatría? ¿Sabes por qué? Porque había idolatría. Había idolatría. Y cuando nosotros entendemos que no es posible lo primero sin esto otro, es decir, no es posible hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios, si nosotros no somos libres de la idolatría. Y es cierto que a simple vista la idolatría tiene que ver con ídolo. Y un ídolo es todo aquello que está por encima de Dios. Todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios. Pueden ser cosas muy loables y muy buenas. Hay gente que tiene un ídolo llamado familia. Su vida gira en torno a la familia o a los hijos.
Hay mujeres, hay esposas que han abandonado a sus esposos, entendedme, no que lo han dejado, sino que ya no les atienden como le tienen que atender. ¿Sabes por qué? Porque tienen una idolatría, un ídolo en su corazón que son sus hijos. Y entonces se desgastan por cuidar a sus hijos. Ya cuando sus hijos se casan y se van, miran al sofá y dicen, ahí va, si aquí hay un hombre extraño, ¿quién es este hombre? Y era el esposo. Y esto que yo lo digo exageradamente, no es tan raro. Hay madres que no me toquen al niño. Y los niños, 40 años, como son muy listos, cuando hay algo que está mal, ¿a dónde van? A esconderse detrás de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, como la leona, a mí una vez me dijeron, es que cuando me tocan a mis niños soy como una leona. Y digo, madre. Y yo dije, amén, gloria a Dios, hermana, menos mal, nos vamos a llevar bien, porque me iba a pegar un bocado en un momento. Y yo digo, no, hermana, no. Sus hijos también tienen que ser corregidos, aprender, y todo esto es real. Pero claro, ¿cómo se quita realmente esa posición? Y claro, derribando el ídolo. Por eso les dice, vosotros tenéis que quitar los ídolos que hay entre vosotros. En el pueblo hay ídolos, hay cosas que las estáis poniendo por encima de Dios y tenéis que tomar la decisión, por eso hablamos de decisión, de ser libres de esos ídolos, porque si no eres libre de esos ídolos, no podrás servirle a Dios. Y entonces nosotros decimos, ya, pero ¿y cómo yo sé lo que a Dios le agrada, no le desagrada, los ídolos, no los ídolos? Mirad, el salmista lo tenía muy claro. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Le está diciendo Dios, mírame tú, examíname tú, analízame tú, porque es que yo no me entero. Y esa es la realidad que tenemos que nosotros entender. No somos conscientes de los ídolos que tenemos en el corazón hasta que Dios nos lo muestra. Dios nos lo hace ver. Dios nos demuestra lo que hay, lo que estamos poniendo por encima de Dios. Y entonces cuando Dios habla, solamente tenemos que hacer 3 cosas que son fundamentales. Primero, identificarlos. Señor, ¿qué estoy poniendo por encima tuyo? Háblame, pero tienes que ser sincero, No puedes ir a Dios y decirle, Señor, solamente dime lo que yo quiero oír. Tú ya sabes que yo esto no lo dejo. Si vas con esa actitud, olvídate porque Dios no te va a hablar nada. Nosotros tenemos que identificarlo. Tú tienes que identificar qué es lo que tú estás poniendo por encima de Dios. Segundo, tenemos que derribarlos. Cuando los tenemos identificados hay que derribar los ídolos, hermanos. Hay que derribar los ídolos. ¿Recordáis cuando se estaba hablando acerca de Gedeón? Tenemos que derribar los ídolos. Cuando los ídolos son derribados, entonces pierden esa autoridad. Derribar a un ídolo, destruir aquello que nosotros hemos puesto por encima de Dios, es lo que nos marca el camino a la libertad. Pero una vez que nosotros los hemos destruido, se genera un espacio vacío, que ese espacio vacío tiene que ser ocupado. Por eso, no solamente es necesario identificarlos, derribarlos, sino que hay que sustituirlos. Tú tienes que sustituir los ídolos de tu vida por aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que lo llena todo y aquel que nos da sentido a nuestra vida. Si nosotros no somos capaces de eso, entonces, hermanos, olvídate, estaremos tomando la decisión desacertada. Es más, esa realidad nos llevará a tomar errores. Os voy a poner un pequeño ejemplo en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23.
El profeta Samuel llega a Saúl. Saúl había recibido una orden de Dios, pero él la quebrantó. Y entonces viene, cuando entra en acción el profeta Samuel, le dice en el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. En Saúl había una obstinación. Había oído la voz de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero él estaba encasillado, erre en lo suyo. A mí nadie me va a quitar de esto, yo lo voy a hacer porque encima soy el rey. Eso fue lo que pensó Saúl. Saúl se equivocó, le dijo Dios, no cojas nada de lo anatema, de lo maldito, no lleves nada. Y él cogió el ganado y lo guardó, y cuando va intenta camuflarlo, porque ese es el problema. La idolatría, hermanos, siempre cuando no estamos dispuestos a derribarla de nuestra vida, la camuflamos con espiritualidad. Llegó Saúl y dice, no, es que el pueblo cogió todo esto, estos animales, para ofrecerle a Dios sacrificio. Y a mí me pareció bien. Pero Samuel le dice, yo no te mandé a eso. Dios no te mandó a eso. Y te voy a explicar algo. Tú tienes un problema en tu corazón, Saúl. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios no hay distinción entre una bruja y un rebelde. Pero añade, como ídolos e idolatría es la obstinación, es el estar erre a espaldas de lo que Dios te está diciendo. Esa es la obstinación. Dios viene y te dice, hazlo. Ya lo haré poquito a poco. Ya daré. No, cuando cambie esto, cuando cambie el otro, cuando esto, cuando lo otro. Para lo que estamos nosotros haciendo es disimular, camuflar, tratar de espiritualizar el ídolo que tenemos en el corazón. Y así un montón de cosas. Tú puedes ser tu propio ídolo. Porque cuando todo gira en torno a ti y no hay nada que pueda estar por encima tuyo, de tu bienestar, de tu bendición, de lo que tú estás necesitando, entonces tú te conviertes en tu propio ídolo. Eso se llama egolatría, ser un ególatra, es decir, egolatría, adoración a uno mismo. Eso significa la palabra ególatra. Y cuando nosotros somos ególatras, es decir, que solamente yo, hermano, estamos lejos de ser libres. Por eso Jesús decía, a ver, os digo algo, solamente seréis libres cuando conozcáis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Seréis libres cuando conozcáis la verdad. Tercer decisión acertada, tener convicción. Sí. La convicción no es el resultado de la emoción. La convicción es el resultado de nuestro razonamiento y de nuestra propia voluntad. Cuando nosotros estamos convencidos de algo, da igual lo que pase, da igual lo que venga, que vas a pelear contra viento y marea y vas a ir a por ello. Nos suele pasar cuando vienen y han venido, qué sé yo, jóvenes y nos han dicho, ¡ay! Esta es la de Dios para mi vida. ¡Ay, sí! ¿Y cuándo se bautizó? No, todavía no es ni creyente. Entonces le decimos, no te unas en yugo desigual. ¡Oh! ¿Qué sabrá usted? Obstinación. ¿Qué sabrá usted? Porque usted no la conoce, porque usted tiene algo contra mí, porque usted. Y es muy fácil siempre echar la culpa a otro cuando nuestra convicción no concuerda ni va acorde a la palabra y a la voluntad de Dios.
Dios nos está diciendo, vale, busca mi voluntad, sírveme en integridad, sírveme con temor y verás mi gloria. El Señor nos está diciendo, claro, porque cuando tú me sirvas como tienes que ser, será porque en realidad estás experimentando la libertad con la que yo te he venido a hacer libre. El Hijo de Dios no vino para traer esclavitud, Él vino para traer libertad. Y cuando nosotros estamos y nos movemos en esa libertad, viene una profunda convicción en el corazón. Algunos le llaman fanatismo, otros le llaman locura, otros le llaman como quieran llamarle. Pero cuando hay una convicción de Dios, una convicción del Espíritu, hermano, estemos donde estemos, pase lo que pase, nada nos evita llegar y caminar por el camino que Dios nos ha dicho. Y entonces, como os decía, claro, vamos a camuflar nuestra convicción. No, si yo quiero la voluntad de Dios, si yo quiero servirle a Dios, si yo quiero ser libre, amén, ¿y por qué no lo haces? Y echamos la culpa a Dios. Muchos le echan la culpa a Dios. Ay, si Dios me amara más. Ay, si Dios me sanara. Ay, si Dios me levantara. Ay, si Dios restaurara. Ay, si Dios. Como si Dios no hubiera movido un dedo a favor tuyo. Él lo hizo todo, se hizo hombre y en la cruz del Calvario murió por ti, murió por mí. ¿Qué te parece? ¿Te parece poco? Nos dio su palabra y encima nos da la ayuda del Espíritu Santo. Pues gloria a Dios. Otros le echan la culpa a los padres. Sí, buscamos los culpables. Ay, ¿qué quieres que te diga? Es que yo sé que tengo que hacer, pero no puedo terminar de dar pasos por culpa de mis padres. La infancia que tuve fue muy chunga, me maltrataron, no sé lo que viví. Si me hubieran dado estudios privados, yo sería ahora un gran profesional y no tendría que estar. Le echamos la culpa, pero hermanos, no es culpa de nadie. No son tus padres los culpables de tus decisiones. Desde el momento que tú tienes capacidad de tomar decisiones, tus decisiones son tuyas. Tus decisiones son tuyas para bien y para mal. Por eso, cuando nosotros hablamos de la convicción, es una decisión que tenemos que tomar. Yo quiero estar convencido de lo que hago. Yo quiero moverme por la convicción del Espíritu. Yo necesito que el Espíritu Santo me convenza, que no sea el bienestar, que no sea la sociedad. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice Josué. Y si mal os parece servir a Dios, viene Josué y dice, mira, con tranquilidad, muchachos, tenéis que quitar los ídolos, que no queréis. Bueno, escoged a quien sirváis. Hoy tenéis que escogerlo. No me vengáis con proceso, porque si no estás dispuesto a cambiar, a ir hacia lo nuevo de Dios, entonces decide tú lo que quieres para tu vida. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los ídolos, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, es decir, ellos eran idólatras porque sus padres eran idólatras. Y Dios le está diciendo a través de Josué, tienes la opción ahora de romper esa cadena de maldición que de familia en familia, de generación en generación, desde tus abuelos, padres y a ti mismo, se pueden romper. Y le está diciendo, tienes que moverte con esa convicción. Y si no, escoge, porque no se puede servir a dos señores. Jesús lo enseñó cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí Josué está diciendo, ¿sabéis qué os digo? Me da igual lo que hagáis, me da igual a dónde queréis ir, que queréis darle incienso y sacrificar vuestros hijos a los ídolos. Hacedlo, pero a mí nadie me va a cambiar de la convicción que yo tengo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Por eso no es culpa de lo que nos rodea. Ay, la sociedad, esa tontería que muchos jóvenes dicen, ay, es que el mundo. ¿Sabes lo que necesitan los jóvenes? Convertirse a Cristo. Y no solamente los jóvenes, sino también los menos jóvenes. Ay, es que yo quiero ir a la iglesia, pero me invitan a los cumpleaños y pierdo la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque no eres libre.
A lo mejor tu ídolo es la juerga, el alcohol, yo qué sé, pero le estás sirviendo a tu ídolo. Ahí Josué le está diciendo, no, vosotros no podéis servir, pero no echéis la culpa. Y la convicción de Josué, hermano, era tan profunda que él, después de años de estar con ellos en el desierto, viendo la gloria de Dios, y luego ayudándoles a introducirse en la tierra después de años, Josué dice, mirad, yo ya no voy a perder más el tiempo con vosotros. Si vosotros queréis servir a los dioses ajenos, hacedlo. Pero ¿sabéis qué os digo? Que vuestras decisiones no van a influir en las mías, porque mis decisiones son mías. Eso es lo que le está diciendo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No hay nada. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es tan importante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de esa convicción, la convicción es la que nos mantiene en el tiempo. Si vosotros leéis aquí en el verso 16, en adelante, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué convicción, tenían un culto de avivamiento. Hermanos, ¿cuántos queréis seguir a Dios? Todos, pasad al frente, allá vamos. Y lloramos, ¡ay, qué maravilloso! Y el pastor sale contento diciendo, ¡qué pueblo! Da vuelta la hoja y vete al libro de Jueces, capítulo 2. Capítulo 2 de Jueces. Empieza diciendo en el verso 6 que, bueno, Josué muere. Y dice, después, verso 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Ni bien se acabó de morir, fueron a servirles a sus dioses. Por eso la convicción es tan tremenda. Es importantísimo. Y esto lo vemos en toda la palabra. Encontramos a Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar? Ay, que sí, que no, que voy, pero no voy. Que ahora estoy de vacaciones. Y entonces de vacaciones me doy una licencia de no sé qué, no sé. Pero cuando vuelva, vuelvo con las pilas. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú coges el arado, Jesús te dice, adelante. Porque si estás diciendo, ay, todo lo que he perdido, todo lo que he dejado, ay, dice, es que no vales para el reino de los cielos. No vales para el reino de los cielos. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran en ella, porque no tienen convicción de la estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que las hallan. ¿Por qué? Porque no queremos ser libres. Y cuando nosotros somos libres, la convicción empieza a fluir. Y no podemos engañarnos, hermanos. Jesús dijo que íbamos a ser conocidos por nuestro fruto. No dijo que íbamos a ser conocidos por nuestros cargos, por nuestras medallas, por nuestro currículum. No íbamos a ser conocidos por el aplauso de la gente, íbamos a ser conocidos por el fruto. Y aquel que ha decidido buscar la voluntad de Dios, le sirve. Y aquel que le sirve es porque ha decidido identificar sus ídolos, derribarlos y llenar ese espacio que ocupaban sus ídolos con Jesucristo de Nazaret. Entonces la convicción funciona
Y no me canso de poner el ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, ¿qué queréis que os diga? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que no tengo mayor convicción. Todo lo demás yo lo estimo por basura. Yo no me importa nada. Yo fui esto, lo otro. Me llamaba Saulo, que en griego significa grande. Ahora me llamo Pablo, que en griego significa pequeño. Me da igual. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero no por eso menos importante. Y mi vida tiene sentido porque Cristo Jesús me agarró un día. Y para mí no hay mayor cosa, mayor satisfacción, mayor gozo, mayor convicción que el ir y alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús no está dando alternativas. Nosotros queremos que nuestra vida no se pierda. No nos queda más remedio que ir en pos de Jesús, en pos de Jesús. Ahora, y con esto voy terminando mientras los hermanos van subiendo, sí quiero destacar esa palabra de Josué diciendo: tu decisión a mí no me condiciona. ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Porque es importante que tú entiendas que la decisión de otros ni para bien ni para mal te tienen que condicionar. El que nos tiene que condicionar a nosotros es Jesucristo de Nazaret. Es Jesucristo de Nazaret. No me bajes el mío. Es Jesucristo de Nazaret. Él es el que tiene que condicionar nuestra vida. Y cuando eso sucede, los ídolos empiezan a saltar. Algunos tienen un ídolo llamado ministerio. Fijaos qué cosas estoy diciendo. El ministerio es bueno, claro que es bueno, hermano, porque a eso nos ha llamado el Señor, a servirle, a ministrar en su presencia, a honrarle, alabando y glorificando su nombre. Pero cuando el hacer está por encima del ser, no vale. Cuando el cantar aquí es más importante que honrarle y adorarle a Dios. No, pero pastor, yo lo hago aquí. Bueno, yo te quiero ver en todos los momentos donde haya alabanza y adoración, no solamente cuando te toque cantar. Ay, pero yo tengo una carga tremenda por la gente pobre, los pobres que no están en la iglesia. Atiéndeme a todos por igual. A mí gente me ha dicho: ay, yo tengo mucha carga por, lo conté alguna vez, un hermano que conocí, por los guineanos, Guinea Ecuatorial, Guinea. Y viene mi pastor y le dice: hermano, gloria a Dios, te vamos a apoyar, pero gáname algún guineano de los que hay aquí en la ciudad. ¿O solamente te importan los guineanos que están allá en Guinea Ecuatorial? ¿Sabéis por qué os digo todo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Jóvenes, si tú piensas que lo que tú estás recibiendo en un ámbito como este no vale para nada, vas a crecer un día y tomarás decisiones y te vas a dar cuenta qué pérdida de tiempo ver jóvenes que, habiendo podido tomar la decisión acertada, tienen que llegar a los 50 años para darse cuenta que su vida es un desastre, es un verdadero caos. ¡Qué pena! Adultos, sí, adultos, años viniendo al culto, sí, y estando y asistiendo para aquí, y el corazón, ¡ay!, endurecido, obstinados en un camino que no, hermanos, no es. Y eso es lo que a veces no se entiende. Mirad, las puertas de esta congregación están abiertas. Yo me alegro por todos los que hoy estáis aquí y los que hoy no estáis, pero sois parte del centro cristiano. Yo me alegro de todo eso. Me alegro.
Para mí es una bendición. Pero ¿sabés qué os digo? A mí no me importa 2 pepinos que estés aquí el domingo. Perdóname que te hable así. Yo lo que quiero es que tú seas capaz de ser un verdadero discípulo de Jesús. Que si tú te estás moviendo por ídolos y estás atado en idolatría y estás obstinado en tu propio camino, aunque escuchas la palabra, aunque recibes, y todo esto es mera cultura, porque algunos tienen cultura evangélica, es mera cultura. ¿Sabes qué te digo? Arrepiéntete, busca las decisiones y toma las decisiones acertadas. Demuestra al Señor que Él es todo, que no hay nada ni nadie por encima. Pero demuéstrale a Dios que tu máxima intención es: hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, no se haga como yo quiero. Si es necesario, Señor, si es necesario que pase por lo que pase, estoy dispuesto, pero no quites de mí esta copa. No me quites lo que verdaderamente es útil y verdadero. Por eso, Señor, ayúdame a tomar decisiones acertadas. Comenzamos ya a preparar nuestra feria gastronómica. Somos más de 20 nacionalidades unidas por un mismo propósito, y tú también puedes ser parte. Participa preparando un plato típico de tu región y comparte lo mejor de tu cultura. Dirígete al stand de misiones o a tu responsable de país para inscribirte. Sigamos orando juntos por nuestros misioneros y por los proyectos que estamos apoyando. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.